Chica Apache y Vaquero, un relato del oeste sobre supervivencia y confianza. El sol estaba alto sobre el desierto, quemando la tierra seca y haciendo que el aire pareciera temblar. Entre los arbustos espinosos y las piedras calientes, una joven apache llamada Nayeli, su respiración era tranquila pero sus ojos estaban alerta. Había estado viajando sola durante días, separada de su tribu después de La soledad del desierto era inmensa y aunque estaba acostumbrada a moverse entre los suyos, ahora tenía que confiar únicamente en su instinto. Nayeli sabía dónde podía encontrar agua y sombra. Pero la escasez en ese territorio era evidente. Las dunas de arena parecían no tener fin, y cada sombra podía ocultar peligros inesperados, desde serpientes hasta animales salvajes. A pesar de esto, no había miedo en ella, sino una sensación de determinación. Sobrevivir era lo único que importaba. Se ajustó la manta sobre los hombros y continuó caminando escuchando los sonidos del desierto, el viento que golpeaba las rocas, los graznidos de los cuervos y el lejano eco de algún coyote. En la lejanía, Nayeli vio un polvo levantarse en el horizonte. Primero pensó que podía ser otra caravana de su tribu, pero conforme se acercaba notó la silueta de un hombre montado sobre un caballo. Era un vaquero, solitario, con un sombrero que le cubría parcialmente el rostro y un lazo colgando de su cadera. Su caballo trotaba con firmeza y detrás de él una pequeña manada de ganado se movía lentamente. Nayeli se escondió tras unas rocas para observarlo. No sabía si acercarse o mantenerse alejada. Los encuentros con extraños podían ser peligrosos. El vaquero se detuvo cerca de un pequeño arroyo aparentemente para dar agua a sus animales. Nayeli se dio cuenta de que él también necesitaba recursos en aquel territorio hostil. Tenía que decidir rápido. Podía arriesgarse y acercarse para compartir información sobre el lugar, o podía esperar a que él se fuera y continuar su camino sola. Su instinto le decía que este hombre podría ser útil, pero también que no debía confiar ciegamente. Finalmente decidió acercarse. Dio pasos silenciosos entre las rocas y arbustos, manteniéndose fuera de la vista directa. Su objetivo no era atacar ni confrontar, sino observar y aprender. Cada movimiento era medido, como un juego de equilibrio entre seguridad y curiosidad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el vaquero levantó la vista y sus ojos se cruzaron por un instante con los de ella. No hubo miedo en su mirada, solo sorpresa y cautela. «Hola», dijo Nayeli con voz baja, asegurándose de no alarmarlo. «No quiero problemas, solo busco agua y sombra». El hombre bajó la cabeza ligeramente, como evaluando si debía responder o huir. Finalmente habló. «No hay problema», dijo. «Puedes acercarte, pero mantente a cierta distancia. No sé si eres amiga o enemiga». Nayeli asintió mostrando respeto. Avanzó con cuidado, dejando que su presencia fuera conocida sin parecer una amenaza. Se acercó al arroyo y bebió agua lentamente, agradeciendo la frescura que calmaba su sed. El vaquero observaba con atención, manteniendo una postura relajada, pero lista para reaccionar si era necesario. Después de unos minutos, Nayeli decidió presentarse. «Me llamo Nayeli», dijo. «Estoy viajando sola y necesito encontrar un lugar seguro para pasar la noche». El hombre asintió, comprendiendo la situación. «Yo soy Samuel», respondió. «¿A quedarte nieto?» «También viajo solo moviendo ganado hacia el norte. El desierto no es fácil para nadie». Por un momento ambos permanecieron en silencio, compartiendo un entendimiento tácito de que el desierto exigía respeto y cuidado. Ninguno de los dos sabía si podrían confiar completamente en el otro, pero la necesidad de supervivencia creaba un terreno común. Nayeli observó cómo Samuel cuidaba su ganado, asegurándose de que no se dispersaran y revisando que ningún animal estuviera herido. Ella misma estaba acostumbrada a estar en contacto con la naturaleza, a leer señales en el suelo, a identificar rastros de animales y a reconocer cambios en el clima. Por eso, aunque sus caminos y culturas eran distintos, compartían habilidades similares que podían ayudarlos a enfrentar los desafíos del oeste. Mientras el sol bajaba hacia el horizonte, el cielo se pintaba de tonos naranjas y rojizos, la temperatura comenzaba a descender y el desierto se transformaba en un lugar aún más silencioso y misterioso. Nayeli y Samuel comenzaron a hablar más abiertamente, compartiendo historias de sus vidas. Ella contó fragmentos de su tribu, cómo aprendió a cazar y a sobrevivir desde pequeña. Samuel habló de su vida como vaquero, de los largos viajes a través de tierras peligrosas y de cómo había aprendido a leer el clima y el comportamiento del ganado. A medida que la conversación continuaba, empezaron a notar que, a pesar de sus diferencias,
Tenían valores similares: respeto por la tierra, habilidad para adaptarse y la importancia de la prudencia. Sin embargo, también surgieron pequeñas tensiones. Samuel se sorprendió por la destreza de Nayeli en el desierto, y Nayeli notó ciertos prejuicios que él tenía sobre su cultura. Ninguno los ignoró, más bien los reconocieron y comenzaron a aprender uno del otro, entendiendo que la desconfianza era natural, pero que podían superarla si mantenían la comunicación abierta. Esa noche, mientras armaban un pequeño refugio cerca del arroyo, compartieron leña y comida. Nayeli cocinó un poco de maíz y raíces que había recolectado, mientras Samuel preparaba carne seca que llevaba consigo. Compartieron la comida en silencio, cada uno observando el fuego y la vastedad del desierto a su alrededor. El aire nocturno estaba lleno de sonidos lejanos: el aullido de coyotes, el murmullo del viento entre las rocas, y el crujir de ramas secas bajo los pasos de algún animal. Pero también la confianza naciente entre ellos. Antes de dormir, Samuel preguntó: ¿Planeas quedarte mucho tiempo sola en este desierto? Nayeli pensó por un momento antes de responder. Depende de cómo vaya mi camino, pero ahora tener a alguien cerca, aunque sea por un corto tiempo, me da seguridad. Samuel asintió. No dijo nada más, pero sus ojos reflejaban un entendimiento profundo. En un mundo tan amplio y peligroso, incluso los más fuertes necesitaban aliados, aunque fueran extraños al principio. Durante esas primeras horas, Nayeli y Samuel permanecieron atentos, aprendiendo a leer los movimientos del otro. No era solo cuestión de supervivencia física, era una cuestión de confianza, de observar gestos y actitudes, de saber cuándo actuar y cuándo permanecer en calma. Cada uno comenzó a reconocer pequeñas señales: la manera en que Samuel ataba los caballos, cómo Nayeli revisaba el agua y la tierra antes de beber, cómo ambos calculaban los riesgos de moverse por el terreno. Aunque solo había pasado un día desde que se encontraron, no era amistad, ni amor, ni necesariamente lealtad completa, pero sí un acuerdo tácito. Ambos se necesitaban para sobrevivir en un entorno implacable. Y mientras el cielo nocturno se llenaba de estrellas, Nayeli y Samuel comprendieron que ese encuentro, inesperado y fortuito, podría cambiar la manera en que enfrentarían los días siguientes. Con el fuego casi extinguido y el viento nocturno trayendo un fresco alivio, ambos se recostaron cerca del refugio improvisado. Nayeli miró el cielo, pensando en su tribu, en la vida que había dejado temporalmente atrás y en la incertidumbre de los próximos días. Samuel, a su lado, reflexionaba sobre la soledad de sus viajes, sobre los riesgos que había enfrentado y sobre la curiosa sensación de respeto que empezaba a sentir por esta joven apache. El primer encuentro había terminado, pero en la vastedad del oeste la historia apenas comenzaba. Ambos sabían que el desierto pondría a prueba su ingenio, su paciencia y su habilidad para confiar en alguien que venía de un mundo distinto al suyo. Y aunque ninguno podía preverlo todavía, ese primer día juntos marcaría el inicio de un viaje que los uniría en formas inesperadas, enseñándoles que la supervivencia no era solo cuestión de fuerza o conocimiento, sino también de confianza, respeto y entendimiento mutuo. El sol de la mañana se alzaba lentamente sobre el desierto, iluminando las dunas y las rocas rojizas con un brillo cálido. Nayeli se despertó antes que Samuel, escuchando los sonidos suaves del viento y el crujido de los caballos que descansaban cerca. El primer día juntos había sido intenso, lleno de precauciones y observaciones, y ahora ambos sabían que necesitaban organizar su camino con cuidado. Nayeli se estiró, revisó su pequeña mochila con provisiones y caminó hacia el arroyo cercano para asegurarse de que había suficiente agua para continuar. Samuel, al notar que Nayeli se había levantado, también comenzó a preparar su equipo. Ató los caballos y revisó que la manada estuviera lista para moverse. Había algo en la manera en que Nayeli se movía, ágil y segura, que le llamó la atención. No era una viajera común, parecía que cada paso estaba pensado, cada movimiento tenía un propósito. Él, por su parte, también mostraba habilidades impresionantes. Sabía cómo manejar a los caballos, cómo organizar la carga y cómo leer las señales del desierto. Por un momento ambos se miraron con respeto silencioso, reconociendo la habilidad del otro. Mientras avanzaban, Nayeli comenzó a señalar algunas plantas comestibles y fuentes de agua que podrían encontrar en el camino. Samuel escuchaba atentamente, sorprendido por el conocimiento que ella tenía del terreno. No se trataba solo de instinto. Había aprendido mucho de su tribu y de los viajes anteriores que había hecho por el desierto. Por su parte, él le enseñó a Nayeli cómo reconocer rastros de animales y cómo evitar zonas donde podrían encontrarse con forajidos o animales peligrosos. Cada uno aprendía del otro, y aunque al principio había desconfianza,
Esa desconfianza se iba transformando lentamente en cooperación. La sed comenzaba a sentirse, pero ambos mantenían la calma. Nayeli sacó un pequeño saco de raíces secas y maíz. Él aceptó con una sonrisa agradeciendo el gesto. Comer juntos en medio del desierto no solo proporcionaba energía, sino también una sensación de compañerismo. Las palabras que intercambiaban eran simples pero llenas de significado. Compartían estrategias, advertencias y observaciones sobre el terreno, fortaleciendo la comunicación entre ellos. A medida que el sol llegaba a su punto más alto, el calor se volvía casi insoportable. Nayeli y Samuel decidieron buscar un refugio natural bajo unas rocas grandes que ofrecían sombra. Allí descansaron, cubriéndose con mantas ligeras para protegerse del sol directo. Samuel sacó agua de su cantimplora y ofreció a Nayeli, quien bebió con cuidado, agradecida por la cortesía. Hablaron de sus familias, de sus lugares de origen y de cómo cada uno había aprendido a sobrevivir en un mundo que muchas veces parecía hostil. Aunque sus vidas eran diferentes, compartían un sentimiento común: la necesidad de adaptarse y confiar en sus propias habilidades. Mientras descansaban, Nayeli notó algo en el horizonte: un pequeño grupo de caballos salvajes que se movían rápidamente entre las dunas. Sin hacer ruido, señaló hacia ellos. Samuel la observó con atención y comprendió la importancia de la señal. Los caballos salvajes podían ser un riesgo si se acercaban demasiado a la manada de Samuel, pero también podían indicar la presencia de agua o de un terreno más seguro. Decidieron observar desde la distancia, evaluando los movimientos y posibles peligros antes de tomar cualquier decisión. Este tipo de precaución mostraba que ambos estaban aprendiendo a trabajar como equipo, combinando sus conocimientos para enfrentar los desafíos del desierto. A medida que la tarde se acercaba, los caminos se volvieron más difíciles. La arena era más profunda y algunas rocas hacían que los caballos avanzaran lentamente. Nayeli tomó la iniciativa guiando a Samuel por rutas menos evidentes pero más seguras. Samuel confiaba en su intuición y habilidad, siguiendo sus indicaciones sin cuestionarlas. Por primera vez, la confianza entre ellos se volvió tangible. No necesitaban palabras para entenderse completamente, solo observaban y actuaban en conjunto. Durante el camino encontraron un pequeño cañón que ofrecía agua y algo de sombra. Allí decidieron detenerse para preparar un campamento temporal. Nayeli recogió leña seca y Samuel ayudó a encender un fuego pequeño, suficiente para cocinar algo de comida sin llamar demasiado la atención. Prepararon juntos un almuerzo sencillo: un poco de carne seca mezclada con raíces y maíz. Comer mientras observaban el desierto les dio un momento de tranquilidad, aunque ambos sabían que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Mientras descansaban junto al fuego, Samuel decidió hacer una pregunta que había estado pensando desde la primera noche. Nayeli, ¿cómo es tu vida con tu tribu? ¿Es siempre tan difícil sobrevivir en estos lugares? Ella sonrió levemente, recordando sus días en la aldea y los aprendizajes que había. No siempre es fácil, respondió. Pero aprendí desde pequeña a observar la tierra, a escuchar los animales y a moverme sin llamar la atención. Cada día es una lección. A veces el desierto puede ser duro, pero también enseña a ser fuerte y cuidadosa. Samuel asintió, comprendiendo que la fuerza de Nayeli no provenía solo de su habilidad física, sino de su inteligencia y conocimiento del entorno. Él mismo se dio cuenta de que, aunque tenía experiencia en el oeste, había cosas que ella sabía mejor que él, especialmente sobre la supervivencia sin ayuda de nadie. Esa comprensión comenzó a formar un respeto mutuo profundo, algo que no se lograba fácilmente en un mundo lleno de desconfianza. Por la tarde, mientras preparaban los caballos para continuar, escucharon ruidos extraños cerca del cañón, ramas quebrándose y el sonido de pasos apresurados. Ambos se detuvieron y se escondieron detrás de unas rocas. Samuel observó con atención mientras Nayeli revisaba el terreno. No tardaron en darse cuenta de que se trataba de un grupo de forajidos que pasaba cerca, buscando ganado perdido o presas fáciles. Sin hacer ruido, decidieron esperar a que los forajidos se alejaran, demostrando que la prudencia y la observación eran más valiosas que la confrontación directa. Esa noche, cuando finalmente encendieron un fuego para cenar, ambos estaban más conscientes de la importancia de trabajar juntos. Compartieron historias sobre peligros que habían enfrentado en el pasado, aprendiendo a confiar en la experiencia del otro. Nayeli explicó cómo su tribu enseñaba a los jóvenes a ser cuidadosos y atentos, mientras Samuel habló de cómo había aprendido a anticipar movimientos del ganado y del terreno durante años de viaje. Cada historia fortalecía su comprensión mutua y les recordaba que, aunque venían de mundos diferentes, tenían un objetivo común: sobrevivir y llegar a un lugar seguro.
Antes de dormir, Nayeli caminó un poco bajo el cielo estrellado disfrutando de la calma que el desierto ofrecía por la noche. Samuel la observaba desde el refugio improvisado, admirando su confianza y serenidad. Ambos sabían que la jornada siguiente sería más difícil, el terreno se volvería más escarpado y el calor del mediodía podría ser implacable. Pero también sabían que juntos tenían más posibilidades de superar cualquier obstáculo. La cooperación y la confianza que comenzaban a surgir eran su mayor fortaleza en un territorio donde cada decisión podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El segundo día cerró con un sentimiento de aprendizaje mutuo. Ambos comprendieron que sobrevivir en el oeste no solo requería habilidad, sino también paciencia, observación y la capacidad de confiar, aunque fuera con cautela. Mientras el viento nocturno acariciaba las dunas, Nayeli y Samuel descansaron con la certeza de que el viaje que habían comenzado juntos no solo pondría a prueba su resistencia, sino también la relación de respeto y cooperación que estaban haciendo entre ellos. El tercer día en el desierto comenzó con un silencio profundo, roto solo por el crujido de los caballos, al caminar sobre la arena y el canto lejano de los cuervos. Nayeli y Samuel habían avanzado con cautela siguiendo un sendero que parecía seguro, pero el desierto siempre tenía sorpresas reservadas. Ambos estaban atentos a cada sonido, cada sombra, cada indicio de movimiento. La experiencia del segundo día les había enseñado que el oeste podía cambiar en cuestión de minutos, y que la prudencia era la clave de la supervivencia. Nayeli caminaba un poco adelante, observando el terreno y señalando los lugares donde podían encontrar agua o refugio temporal. Samuel seguía detrás, cuidando que los caballos no se dispersaran y evaluando posibles rutas de escape en caso de peligro. Durante la caminata compartieron historias y estrategias, fortaleciendo la confianza mutua que había comenzado a formarse desde su primer encuentro. Cada palabra y gesto demostraba que aunque venían de mundos distintos, podían aprender el uno del otro. Al acercarse a un estrecho cañón, Nayeli notó algo extraño: huellas recientes de varios caballos y personas. Se detuvo agachándose para observar más de cerca. Las huellas no pertenecían a viajeros comunes, parecían de un grupo organizado, posiblemente forajidos o ladrones de ganado. ¿Hay alguien más en este cañón?, susurró. Debemos ser cuidadosos. Samuel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Juntos buscaron un lugar seguro para ocultarse detrás de unas rocas grandes. El sol estaba alto y el calor comenzaba a sentirse. Pero la tensión de la situación era mucho mayor que la incomodidad física. Ambos observaban con atención, analizando los movimientos del grupo desconocido. Las horas pasaron lentamente mientras esperaban. Nayeli y Samuel podían escuchar fragmentos de conversación, y el sonido de caballos. Los forajidos no los habían visto, pero estaban demasiado cerca para ignorarlos. Nayeli sugirió esperar hasta que oscureciera, confiando en que la noche les daría ventaja para escapar sin ser detectados. Samuel estuvo de acuerdo, aunque la preocupación no lo dejaba tranquilo. Cada minuto era crítico y cualquier error podría poner en peligro no solo a ellos, sino también a los caballos. Mientras el sol comenzaba a descender, uno de los caballos del grupo desconocido se separó ligeramente, acercándose demasiado al arroyo, donde habían bebido horas antes. Nayeli evaluó rápidamente la situación y decidió actuar con inteligencia. Tomó una pequeña rama y la arrojó lejos, causando un ruido que distrajo al caballo. Este se movió hacia otro lado, y la acción breve pero efectiva evitó que los forajidos notaran su presencia. Samuel la miró con admiración. No era solo astuta, sino valiente, y capaz de tomar decisiones rápidas bajo presión. A medida que la noche caía, los forajidos finalmente se alejaron del área, montando sus caballos hacia el oeste. Nayeli y Samuel aprovecharon la oportunidad para continuar su camino, pero con extrema cautela. El cañón se volvía más estrecho y las sombras largas creaban un terreno complicado. Cada paso requería concentración, y ambos comenzaron a moverse como un equipo sincronizado. Nayeli guiaba, Samuel cubría a los caballos, y ambos revisaban constantemente los alrededores. Sin embargo, el desierto tenía otra sorpresa reservada. Mientras cruzaban un pequeño valle rodeado de rocas altas, un rugido lejano rompió el silencio de la noche. Ambos se detuvieron de inmediato, con los corazones latiendo acelerados. Nayeli reconoció el sonido. Era un grupo de coyotes hambrientos, probablemente atraídos por el ganado. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Señaló a Samuel que avanzara hacia unas rocas más grandes, mientras ella preparaba a los caballos para mantenerlos cerca. El grupo de coyotes comenzó a acercarse, pero Nayeli y Samuel se mantuvieron calmados. Nayeli sacó un palo largo y lo agitó,
mientras Samuel golpeaba una piedra para hacer ruido. La táctica funcionó. Los animales se detuvieron por un momento, evaluando el riesgo, y finalmente se dispersaron buscando presas más fáciles. La tensión no desapareció completamente, pero la experiencia demostró que juntos podían enfrentar los desafíos inesperados del desierto. Después de este encuentro, Samuel se acercó a Nayeli y la miró con seriedad. «Eres increíble», dijo. «Nunca había visto a alguien actuar con tanta rapidez y confianza en estas situaciones». Nayeli sonrió levemente, pero mantuvo la calma. «Lo aprendí de mi tribu», respondió. «Siempre nos enseñan a observar, a anticipar y a actuar sin miedo cuando es necesario. Tú también lo haces bien. Juntos podemos superar mucho». La conversación reforzó la confianza entre ellos. Samuel entendió que Nayeli no solo era hábil, sino que su inteligencia y conocimiento del entorno eran igual de valiosos que cualquier fuerza física. La cooperación se volvió aún más evidente. Cada uno complementaba al otro, y esa combinación aumentaba sus posibilidades de sobrevivir en un territorio tan implacable. Mientras avanzaban hacia un terreno más seguro, Nayeli y Samuel comenzaron a notar signos de otro peligro. La situación se volvía cada vez más crítica. Nayeli sugirió un plan: desviarse hacia un sendero estrecho que conocía de sus viajes anteriores, un lugar donde podrían ocultarse y esperar hasta que los forajidos pasaran. Samuel estuvo de acuerdo, confiando en su conocimiento del terreno y en su juicio rápido. La caminata por el sendero estrecho fue lenta y las rocas afiladas y la arena suelta dificultaban el avance, y ambos debían concentrarse para no tropezar ni perder a los caballos. La noche estaba completamente oscura, iluminada solo por la luna y algunas estrellas. Cada sombra parecía un riesgo, cada sonido un posible indicio de peligro. Sin embargo, la tensión también los mantenía alerta, y la colaboración entre ellos se volvió más fluida. Nayeli señalaba obstáculos, y Samuel aseguraba el paso de los caballos, protegiendo a la joven y al ganado al mismo tiempo. Cuando finalmente llegaron a un pequeño refugio natural, escondido entre rocas altas y arbustos, ambos suspiraron de alivio. Se sentaron junto al fuego improvisado, agradecidos por haber superado otro día lleno de riesgos. Nayeli revisó el equipo y las provisiones, mientras Samuel aseguraba que los caballos estuvieran calmados. La experiencia había sido agotadora, pero también fortalecía la relación entre ellos. Habían aprendido a confiar plenamente en las habilidades del otro y en su juicio para tomar decisiones bajo presión. Esa noche, mientras compartían una comida simple, Samuel preguntó: «Nayeli, ¿crees que estos peligros terminarán pronto?». Ella negó con la cabeza mirando las sombras danzantes del fuego. «No lo sé», respondió. «El desierto siempre tiene sorpresas, pero lo importante es que aprendamos a enfrentarlas juntos. La confianza que tenemos ahora es nuestra mejor herramienta». Samuel asintió, comprendiendo que la verdadera lección no era solo sobrevivir físicamente, sino también aprender a confiar, a observar y a actuar juntos. Cada peligro enfrentado había demostrado que podían apoyarse mutuamente y que la cooperación era la clave para superar los desafíos del oeste. Mientras la noche avanzaba, ambos descansaron cerca del fuego, atentos pero seguros. Nayeli miró al cielo estrellado pensando en cómo aquel viaje que había comenzado como una coincidencia se estaba convirtiendo en una prueba de fortaleza, ingenio y confianza. Samuel a su lado reflexionaba sobre la importancia de reconocer y valorar las habilidades de los demás, sin prejuicios ni juicios apresurados. El tercer día terminó con un sentimiento de aprendizaje y preparación. Ambos sabían que los próximos desafíos serían aún más intensos, pero también comprendieron que trabajando juntos podían enfrentar cualquier peligro que el desierto les presentara. La experiencia del día les enseñó que la supervivencia no solo dependía de fuerza o habilidades individuales, sino de la capacidad de confiar y colaborar con alguien que compartiera. El cuarto día comenzó con un aire tenso y pesado. El desierto parecía más silencioso que nunca, como si contuviera la respiración. Nayeli y Samuel habían aprendido a no confiar completamente en la calma del entorno. El oeste podía cambiar en cualquier momento, y el peligro podía aparecer sin aviso. Ambos avanzaban con pasos firmes pero silenciosos, atentos a cada sombra y cada sonido del terreno. Cada roca, cada arbusto, cada ligera brisa podía ser una señal de algo que se aproximaba. Mientras cruzaban un estrecho cañón, Nayeli notó un olor extraño en el aire, humo a lo lejos. Sus ojos se entrecerraron buscando entre las sombras del terreno. Samuel percibió la preocupación en su rostro y preguntó: «¿Qué pasa?». «Hay fuego más adelante», respondió Nayeli. «No parece natural. Alguien ha encendido una fogata o algo similar.
Debemos acercarnos con cuidado. Se movieron lentamente, usando las rocas y arbustos para cubrirse. Cada paso era calculado midiendo el ruido y la visibilidad. A medida que se acercaban, pudieron escuchar voces apagadas y murmullos de hombres discutiendo. Se trataba de un grupo de forajidos que parecía estar planeando algo, posiblemente un ataque a viajeros o a alguna caravana que pasara por la zona. La tensión aumentó. Nayeli y Samuel comprendieron que no podían simplemente continuar como si nada pasara. Debían actuar con inteligencia. Nayeli susurró un plan. Si nos escondemos aquí y los observamos, podemos encontrar el mejor camino para pasar sin ser vistos. También podemos usar el terreno a nuestro favor si necesitamos defendernos. Samuel asintió, admirando la claridad de pensamiento. Ambos comenzaron a estudiar los movimientos de los forajidos, reconociendo patrones y posibles puntos débiles. La noche anterior les había enseñado la importancia de la paciencia y la observación, y ahora, esas lecciones serían vitales. Sin embargo, el destino tenía preparada otra sorpresa. Uno de los forajidos se movió hacia su dirección sin percibir su presencia. Nayeli se tensó y tomó una decisión rápida. Indicó a Samuel que retrocedieran silenciosamente hacia un estrecho sendero que llevaba a un cañón oculto. La maniobra fue precisa, lograron pasar desapercibidos, pero en el proceso, uno de los caballos tropezó con una piedra. Samuel reaccionó de inmediato, estabilizando al animal antes de que cayera, mientras Nayeli mantenía a los otros caballos tranquilos. La coordinación entre ellos era perfecta, fruto de días de práctica y de confianza naciente. Cuando finalmente llegaron al cañón oculto, pudieron descansar unos minutos, pero no por mucho tiempo. Desde allí observaron que los forajidos habían bloqueado un tramo del camino principal, posiblemente para tender una trampa a otros viajeros. Nayeli y Samuel comprendieron que necesitaban moverse rápido y con cuidado o podrían quedar atrapados. «Debemos encontrar un paso alternativo», dijo Nayeli. «Conozco un sendero que nos llevará alrededor del grupo, pero es más difícil. Es empinado y hay rocas sueltas». «Lo sé», respondió Samuel. «Confío en ti. Vamos». Ambos comenzaron el ascenso por el sendero empinado. Cada paso requería concentración. Una roca mal apoyada podía causar un accidente. Los caballos avanzaban con dificultad. La tensión era máxima. Cada movimiento contaba. Y nuestra vez es A o A B. A medida que subían, una ligera tormenta de viento levantó arena y polvo, dificultando la visibilidad. Pero ellos continuaron guiándose por la intuición y la experiencia de Nayeli. Finalmente llegaron a una pequeña meseta desde donde podían observar a los forajidos sin ser vistos. Estaban relativamente seguros por el momento, pero la situación seguía siendo crítica. Nayeli miró a Samuel y dijo: «Hemos superado lo peor hasta ahora, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. No sabemos qué planean estos hombres». Samuel asintió y juntos revisaron los caballos, asegurándose de que estuvieran calmados y listos para moverse nuevamente si era necesario. La confianza entre ellos se había vuelto absoluta. No necesitaban palabras para coordinarse, sus gestos y miradas bastaban para comunicarse. Esa sincronía era fruto de la experiencia compartida, de la cooperación y de la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil. Mientras el sol comenzaba a ponerse, los forajidos empezaron a dividirse en grupos más pequeños, tal vez buscando otro camino o planeando emboscadas. Nayeli aprovechó la oportunidad para sugerir un movimiento rápido hacia un cañón más seguro donde podrían pasar la noche. Samuel estuvo de acuerdo, y ambos comenzaron a descender con cuidado, manteniendo la calma y controlando los caballos. Sin embargo, justo cuando creían haber superado el mayor peligro, un grupo de forajidos apareció inesperadamente en un paso lateral, bloqueando parcialmente su salida. Nayeli y Samuel no tuvieron tiempo de huir de manera convencional. La tensión era máxima. Nayeli recordó una técnica que su tribu le había enseñado: usar el terreno para ventaja. Señaló a Samuel que se acercara a unas rocas grandes que podían ofrecer cobertura, mientras ella guiaba a los caballos por un sendero estrecho que los colocaba detrás de los atacantes. El plan funcionó parcialmente. Lograron evitar un enfrentamiento directo, pero uno de los caballos tropezó y cayó, provocando un momento de pánico. Samuel reaccionó con rapidez, levantando al animal y asegurándose de que estuviera bien. Nayeli, por su parte, mantuvo la calma, dirigiendo a los otros caballos para que no se dispersaran. La coordinación entre ellos era perfecta, cada uno confiando en las habilidades del otro. Tras unos minutos de tensión extrema, lograron moverse a un lugar seguro. El corazón les latía con fuerza y ambos estaban conscientes de que apenas habían superado una situación que podía haber sido fatal.
Se sentaron junto a unas rocas, respirando profundamente y dejando que los caballos se calmaran. Samuel miró a Nayeli y dijo: «Nunca pensé que alguien pudiera ser tan valiente y tan rápido para reaccionar. Me has salvado más de una vez hoy». Nayeli sonrió, aunque todavía estaba alerta. «No fue solo yo. Tú también reaccionaste perfectamente. Juntos logramos salir de esto. Esa es la clave, confiar y actuar juntos». Mientras la noche caía sobre el desierto, encendieron un pequeño fuego para calentar algo de comida y descansar. La tensión comenzaba a disminuir, pero ambos sabían que el oeste seguía siendo un lugar peligroso. Esa experiencia había sido una prueba real. Su habilidad, su cooperación y su confianza habían sido puestas al límite. Pero también había algo más profundo que surgía de ese día, un respeto mutuo que iba más allá de la simple supervivencia. A medida que comían junto al fuego, Samuel comenzó a hablar sobre sus viajes y cómo pocas veces había encontrado a alguien que pudiera enfrentar los desafíos del desierto con tanta calma y astucia. Nayeli le contó historias de su tribu, de cómo desde niña aprendió a leer la tierra, los animales y el clima, y cómo cada situación difícil era una lección. Cada historia fortalecía la comprensión mutua y la admiración que sentían el uno por el otro. Cuando finalmente se recostaron para descansar, ambos estaban cansados física y emocionalmente. Sin embargo, había una sensación de logro. Habían enfrentado un peligro extremo y habían salido adelante gracias a su cooperación. La confianza que había comenzado tímidamente los primeros días ahora era sólida, un pilar que les permitiría enfrentar cualquier desafío futuro. Mientras la luna iluminaba suavemente el desierto, Nayeli y Samuel se miraron en silencio. No había necesidad de palabras. El clímax del peligro había pasado, pero el impacto de lo vivido permanecería con ellos para siempre. Habían comprendido que, en un mundo tan impredecible como el oeste, la verdadera fuerza no estaba solo en la habilidad física o el conocimiento del terreno, sino en la capacidad de confiar en alguien que compartiera tu objetivo. Esa noche, mientras los caballos descansaban y el fuego se consumía lentamente, Nayeli y Samuel entendieron que habían alcanzado un nivel de entendimiento y cooperación que pocos podían lograr. Lo que comenzó como un encuentro casual en el desierto, se había transformado en una alianza profunda, forjada en la prueba del peligro. El oeste era implacable, pero juntos habían demostrado que podían enfrentarlo y salir adelante. El quinto día amaneció con un cielo despejado, pero el aire estaba cargado de la frescura de la noche anterior. Nayeli y Samuel despertaron temprano, revisando a los caballos y sus provisiones. Después de las pruebas y peligros que habían enfrentado en los días anteriores, había un sentimiento silencioso de alivio, pero también de concentración. El desierto todavía era un lugar impredecible y no podían confiarse. Sin embargo, había algo diferente en ellos ahora. La tensión inicial había desaparecido, reemplazada por una conexión basada en respeto y cooperación. Cada uno sabía que podían contar con el otro en cualquier circunstancia. Nayeli comenzó a guiar el camino hacia una zona que conocía, un lugar donde el terreno ofrecía agua y sombra y donde podrían descansar de manera segura. Samuel la siguió atentamente, cuidando de que los caballos avanzaran sin problemas. Mientras caminaban, compartieron momentos de silencio, disfrutando del aire limpio y de la belleza del desierto. La experiencia de los días anteriores les había enseñado a apreciar cada instante de calma, porque sabían que en cualquier momento el desierto podía cambiar y traer nuevos desafíos. A media mañana llegaron a un pequeño oasis rodeado de arbustos y árboles que ofrecían sombra. El agua era clara y abundante, y los caballos pudieron beber y refrescarse sin riesgo. Nayeli y Samuel aprovecharon para descansar, limpiar sus heridas menores y preparar un pequeño desayuno. Ambos estaban conscientes de que este momento era un premio por haber superado tantas dificultades. Mientras comían, Samuel miró a Nayeli y dijo: «Nunca imaginé que encontraría a alguien como tú en este desierto. No solo eres valiente, sino también increíblemente inteligente y capaz». He aprendido mucho contigo. Nayeli sonrió, aunque sus ojos reflejaban la humildad de quien ha vivido entre los suyos y aprendido a sobrevivir en la naturaleza. Y yo he aprendido mucho de ti, Samuel Osetio. Tu paciencia, tu habilidad para manejar los caballos y tu conocimiento del oeste me han ayudado a seguir adelante. Juntos somos más fuertes. Después de desayunar, continuaron su camino hacia un pequeño asentamiento que Neye conocía desde sus viajes anteriores. El sendero era más fácil que los días anteriores, pero todavía requería atención. Las rocas sueltas y los arbustos podían ocultar sorpresas, y ambos se movían con cuidado. Sin embargo, la tensión de los días pasados había desaparecido.
reemplazada por un ritmo constante y confiado. Los caballos avanzaban con tranquilidad, y los pasos de Nayeli y Samuel parecían sincronizados, como si hubieran aprendido a moverse juntos en armonía con el desierto. A medida que se acercaban al asentamiento, vieron humo que se elevaba de algunas casas y escucharon voces humanas. Era una señal de civilización, y con ello una sensación de alivio comenzó a crecer en ambos. El asentamiento estaba compuesto por familias pequeñas y viajeros que habían aprendido a sobrevivir en el oeste. Nadie parecía hostil, y los aldeanos ofrecieron agua y comida sin dudarlo. Nayeli y Samuel aceptaron con gratitud, agradeciendo la hospitalidad después de tantos días de esfuerzo y tensión. Mientras descansaban en el asentamiento, Samuel compartió su intención de quedarse un tiempo para ayudar a los aldeanos con su ganado y aprender más sobre la vida. Nayeli, por su parte, pensó en la posibilidad de regresar con su tribu, pero también se sintió atraída por la idea de explorar nuevas formas de vida y compartir sus conocimientos sobre el desierto con otros. Ambos comprendieron que, aunque sus caminos podrían separarse, la experiencia que habían vivido juntos los había marcado de manera. Durante la tarde, Samuel y Nayeli ayudaron a organizar el ganado y enseñaron a algunos jóvenes aldeanos técnicas de supervivencia y manejo del terreno que habían aprendido juntos. Nayeli mostraba cómo leer el terreno, encontrar agua y moverse con cuidado sin alertar a los animales, mientras Samuel explicaba cómo controlar la manada y protegerla de peligros externos. La cooperación entre ellos se convirtió en un ejemplo para los aldeanos. La unión de conocimiento y experiencia podía superar cualquier desafío, incluso en el implacable oeste. Al caer la tarde se sentaron cerca de un fuego junto al asentamiento. La luz del atardecer iluminaba sus rostros mientras compartían historias y recuerdos de los días pasados. Cada experiencia vivida, cada desafío superado, había creado un vínculo profundo entre ellos. Samuel miró a Nayeli y dijo: «Nunca pensé que un encuentro fortuito podría enseñarme tanto. Hoy sé que la fuerza no siempre está en pelear o correr rápido. La verdadera fuerza está en confiar y trabajar juntos». Nayeli asintió con una sonrisa cálida. «Exactamente. Aprendimos que la confianza y la cooperación son las herramientas más poderosas que tenemos. El desierto nos enseñó eso y lo llevaremos con nosotros siempre». Mientras la noche caía, ambos se sentaron en silencio, mirando las estrellas que brillaban sobre el desierto. Cada constelación parecía contar una historia de viaje y supervivencia, y ellos entendieron que también formaban parte de esa narrativa. El viaje, que comenzó como un encuentro casual, se había transformado en una lección de vida sobre respeto, confianza y colaboración. Antes de dormir, Nayeli y Samuel revisaron una vez más sus caballos. Habían recorrido un largo camino juntos y superado pruebas que habrían derrotado a muchos, pero lo habían hecho gracias a su colaboración y entendimiento mutuo. La sensación de logro y satisfacción llenaba el aire, y ambos se dieron cuenta de que, aunque sus caminos pudieran separarse en el futuro, la experiencia compartida los había unido para siempre. Esa noche, mientras el asentamiento dormía y los animales descansaban, Nayeli y Samuel conversaron sobre sus planes. Samuel pensaba en explorar más territorios y quizás establecerse en un lugar seguro donde pudiera trabajar con otros vaqueros y viajeros. Nayeli consideraba regresar a su tribu, pero también sentía curiosidad por los lugares que aún no conocía. Aunque sus caminos podrían divergir, ambos sabían que lo vivido juntos era un lazo que nunca se rompería. Al amanecer del día siguiente, Samuel y Nayeli se despidieron del asentamiento. Habían descansado, reabastecido sus provisiones y aprendido lecciones valiosas de la vida en comunidad. Se dirigieron hacia el horizonte, cada uno con sus objetivos, pero con un respeto mutuo y un entendimiento profundo que trascendía las palabras. La experiencia compartida en el desierto los había transformado, enseñándoles que la supervivencia no solo dependía de habilidades físicas, sino también de la cooperación. Mientras caminaban juntos los primeros kilómetros del nuevo día, Samuel se volvió hacia Nayeli y dijo: «Gracias por confiar en mí, no habría logrado esto solo». Nayeli respondió con una sonrisa: «Y yo gracias a ti. Juntos logramos lo imposible». Nunca lo olvidaré. El desierto se extendía frente a ellos, vasto e implacable, pero ya no les parecía un enemigo imposible de enfrentar. Habían aprendido a leerlo, a moverse con él y a confiar el uno en el otro. La experiencia había sido dura, pero también les había enseñado lecciones que llevarían consigo por siempre. Cada roca, cada arbusto, cada sombra y cada estrella recordaba los días de desafío y aprendizaje. Finalmente, al llegar a un pequeño valle con agua y sombra, Nayeli y Samuel se detuvieron por última vez en su viaje juntos.
Miraron el horizonte reflexionando sobre todo lo que habían vivido. Los encuentros inesperados, los peligros superados, la cooperación y la confianza que habían desarrollado. La historia de esos días se convertiría en un recuerdo imborrable, un relato de supervivencia, respeto y amistad. Con los caballos descansados y las provisiones aseguradas, ambos continuaron su camino, cada uno siguiendo su destino, pero con la certeza de que lo vivido los había cambiado para siempre. El oeste seguía siendo vasto y desafiante, pero ahora no lo enfrentaban como extraños, sino como compañeros que habían aprendido a confiar, a respetar y a apoyarse mutuamente. El viaje había llegado a su fin, pero las lecciones permanecían. La verdadera fuerza no siempre estaba en la rapidez o en la resistencia física, sino en la capacidad de confiar, cooperar y aprender del otro. Nayeli y Samuel habían descubierto que, incluso en los lugares más implacables, la confianza y la cooperación podían superar cualquier obstáculo. La historia del encuentro de la chica apache y el vaquero se convirtió así en un relato de aprendizaje, respeto y conexión, recordando que los desafíos, por difíciles que sean, pueden unir a quienes se atreven a enfrentarlos juntos.